y aparece. Ya chicos, como les estaba contando, hoy día vamos a repasar un poquito, ya, vamos a repasar un poquito sobre lo que nosotros hemos estado viendo sobre la célula, ¿ya? Vamos a repasar, vamos a resolver todas las preguntas, ¿verdad? Que ustedes tengan dudas. Podrían haber visto la prueba también previamente antes de la clase y haber hecho algún tipo de, no sé, pues, de resumen o de preguntas que ustedes necesiten aclarar o verla, ¿ya? Yo eh, voy a mostrar me fui al computador, parece, ¿cierto, mister? No, Miss, Se se me escucha bajó. súper bien. Ya, no, es que estaba en el computador, Ah, entonces voy a seguir acá en la tablet. Ya. Mister, ¿puede hacer ¿cómo se llama? Las normas de convivencia mientras ya, puedo buscar los materiales porque los tenía en el computador y ahora no los tengo acá. ya, Miss, sí, no hay problema. ¿Ya? Ya, sí, ya chicos, Muchas gracias. de nada, ya chicos, ahora vamos a iniciar con las normas de convivencia. Ya, primero saludarlo. Espero que todos estén muy bien, ¿cierto? Tuvimos la mañana artes, ahora nos encontramos en ciencias. Ya chicos, la regla antes de comenzar. Ya, primero, ¿cierto? Recuerden encender su audio, ya, y solamente el audio, ya el micrófono, ustedes levantando la manito, ¿cierto? O mencionando por chat, por si tienen alguna duda o consulta, ahí yo le activo su micrófono, ya. Tenemos, obviamente esperamos 5 minutos para que se conecten, ¿cierto? La mayor cantidad de estudiantes. Si en medio de la clase, ¿cierto? Tienen alguna duda, tienen que levantar la manito, ¿ya? Levantan la manito o la mencionan por el chat. Obviamente, solamente nosotros, ¿cierto? Los profes somos los que podemos compartir archivos, ¿cierto? Así que nosotros les recomendamos que si están con su celular, lo coloquen de forma horizontal para que se vea mejor, ya el material que les vamos a presentar. Ya. Ya, y Eh, estamos con las reglas. ya. Muchas gracias, Mister Jorge. Aquí me está cargando el Ya, tablet sí. con Y la presentación que teníamos que estudiar. Ya que lo primero que vamos a ver, ya vamos a revisar el PPT que yo les, que yo les dejé junto con la evaluación, ¿ya? Vamos a verlo y luego vamos a revisar ¿cómo se llama? La prueba, ¿ya? La evaluación en sí. Ah, Dios mío, espérenme un poco, que me confundo aquí. Ya, acá, estoy en Drive. Ya. Voy a empezar a compartir mi pantalla, mister. voy a dejar de compartir mis para Sí. que pueda. Ya. Mister, o sea, Miss, perdón. Sí. Que aquí Martín me pregunta si le llegó la evaluación formativa que realizó. Tengo que revisarlas, chicos, porque yo estoy revisando también de los otros cursos, entonces voy de a poquito con todos, ¿ya? Entonces, no lo encuentro. Aquí está. Ya. Hoy día, ¿cierto? Como yo le he dejado todo este tiempo para que puedan contestar, desde la semana anterior hasta hoy día, podían contestar la evaluación. Ya, por lo tanto, por eso yo no he revisado, no le he revisado de forma así como que sí me llegó, que no me llegó. Yo la empiezo a revisar mañana
ya para ver quiénes fueron los que me mandaron la evaluación y empezar a mandar la retroalimentación, ¿ya? Pueden recibir su retroalimentación hasta el próximo viernes de la próxima semana, ¿ya? Porque son 10 días hábiles, ¿ya? Para recibir la retroalimentación. Hoy día, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, voy a hacer el repaso, ¿verdad? El repaso de la unidad, esta presentación que estamos viendo, seguramente ustedes ya la han revisado, ¿cierto? Y quiero verla como presentación grande. Y vamos a revisar nuevamente, ¿verdad? Y frente a cualquier duda, consulta o pregunta que usted ya haya revisado la prueba y no sabe cómo es, pregunte, ya levante la mano o haga la pregunta por el chat. Ahora es el momento. Vamos a repasar entonces la unidad de la célula, ¿cierto? Su estructura y la función. Vamos a ver cómo se estructura la célula en general, ¿verdad? Nosotros hablamos de la célula, la estructura general de la célula y también hablamos de los organelos, ¿ya? Yo les dije que no se tenían que aprender los organelos así como cuál es específicamente la función de cada uno, pero sí que tengan noción de al menos de los nombres, ¿ya? Entonces, nosotros iniciamos, ¿verdad?, esta unidad conociendo que había una teoría celular, ¿ya? Los científicos entonces han hecho esta teoría, ya, a lo largo del tiempo, haciendo distintas investigaciones, y, hay 4 postulados, ¿verdad? El primer postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Ya hay seres vivos que son unicelulares, ¿verdad? Eso significa que tienen una sola célula. Por lo tanto, esa única célula es un ser vivo, ¿ya? Principalmente son bacterias, protozoos, eh, hongos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Tienen una sola célula, son unicelulares, ¿ya? Y se juntan con otras células, pero no forman un tejido, sino que forman colonias, ¿ya? Y esas colonias se van multiplicando, pero cada célula es independiente, es un ser vivo, ¿ya? Por lo tanto, sería la unidad básica, la célula es la unidad básica elemental y estructural, ¿verdad?, de todo ser vivo. El segundo postulado, hablamos que procede de una célula preexistente, ¿ya? Todas las células tienen una célula madre, ¿ya? Aunque sean unicelulares, ¿verdad? Aunque sean seres vivos unicelulares, tienen una célula anterior y reproduciendo. Hay distintas formas de reproducción, ¿cierto? No solo la reproducción sexual, sino que también está la reproducción asexual. Y es la que principalmente tienen los organismos unicelulares, ¿ya? Se van reproduciendo entonces y entonces provienen de una célula anterior. El tercer postulado, ¿verdad?, habla de que ocurren las funciones vitales en todo ser vivo, ¿ya? En la célula entonces ocurren 3 funciones vitales que nosotros hablamos también de eso, que uno es la respiración, ¿cierto? La alimentación o metabolismo, que ustedes también lo pueden encontrar en algún libro de esa manera, y la reproducción, ¿ya? Entonces, esos 3, ¿verdad? Esas 3 funciones son vitales en todo ser vivo: la alimentación, la respiración y la reproducción. Y hay un cuarto postulado, que es un postulado que viene eh, saliendo ya como un reciente postulado, ¿verdad?, de la investigación del ADN y del material genético que hay en las células, ¿verdad? Y habla acerca de que la célula tiene en su interior el material genético, ¿verdad?, que hereda cada ser vivo. Entonces, en cada una de las células que tiene un ser vivo, ¿verdad?, sea unicelular o pluricelular, se encuentra en el interior, en su parte, en el núcleo, o bien en el interior de la célula, ¿verdad?, está el material genético que es heredado luego cuando se reproduce, ¿ya? Nosotros tenemos herencia de las células de nuestros padres. Está mezclada con la célula de nuestra madre y nuestro padre, ¿verdad? Pero nuestro material genético, cuando lo pasemos a nuestros hijos, ellos van a heredar también parte de ese material genético, ¿ya?
van a heredar material genético de la madre y del padre. ¿Ya? Y entonces, nosotros hablamos también de las características que tenían las células, ¿ya? Y hay características comunes. Todas las células, ¿verdad?, tienen 4 componentes básicos, ¿ya? Que son la membrana plasmática, que es, ¿verdad?, lo que recubre la célula, que la separa del medio exterior, ¿ya? Es como su horizonte, su carcasa, su caparazón, ¿ya? Está el citoplasma, que es todo el material que se encuentra dentro de esta membrana plasmática. Está el material genético que se puede encontrar distribuido en todo el citoplasma, o puede estar, ¿verdad?, encapsulado en el núcleo, ya dependiendo del tipo de célula que tenga. Y todas las células tienen ribosomas, ¿ya? Es decir, con el ribosoma ellos pueden sintetizar las proteínas y otros nutrientes que necesitan, ¿ya? Entonces, estas 4 estructuras están en todas las células, sean células procarionte o eucarionte, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? Hay 2 tipos de células, y hablamos que las células eucarionte y procarionte, ¿verdad?, son diferentes, principalmente por dónde se encuentra el material genético. Pero las células eucarionte y procarionte tienen estas 4 estructuras, ¿ya? Tienen la membrana plasmática, la envoltura nuclear solo la tiene la eucariota, el material genético y el citoplasma. Esos puntitos que ustedes ven en ambas células, que se ven azul, ¿verdad?, en el citoplasma de la célula eucariota, y verdes en las células procariotas, serían los ribosomas, ¿ya? Entonces, no se lo olvide, membrana plasmática, material genético, citoplasma y ribosomas. Están en ambas células, ¿ya? Y vamos a conocer entonces mayormente las características de la célula procarionte. ¿Ya? La célula procarionte posee el material genético repartido en el citoplasma, que esa es la principal diferencia, ¿verdad? No posee núcleo. Es una célula sin núcleo, como dice ahí. Tiene también esa pared celular y junto a la membrana plasmática y ribosomas, ¿ya? Entonces, tiene el citoplasma, ¿verdad? Tiene el material genético que está repartido en todo el citoplasma, ya tiene los ribosomas y está también entonces la membrana plasmática que los separa del medio. Tiene los pilis y el flagelo, ¿verdad? Los pilis son como esos pelitos que están alrededor de la membrana plasmática, y el flagelo, que es como la colita, ¿ya? Y eso les permite movimiento, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque los seres vivos que son procariontes son bacterias, ¿ya? Las bacterias principalmente son procariontes, de hecho, todas las bacterias son procariontes, ¿ya? Entonces son protobacterias, ¿verdad?, que de una célula procarionte pasa a ser una célula eucarionte, ya es parte de la evolución. Pero estas son las primeras células y las bacterias han mantenido estas estructuras. Hay distintos tipos de bacterias también, como los que ustedes ven abajo, ya están los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibrios, ¿ya? Pero, ¿verdad?, principalmente tienen estos pilis y el flagelo bacteriano, ¿verdad?, para darle movimiento. ¿Ya? Las bacterias, entonces, como yo les hablaba delante, son organismos unicelulares, ¿ya? Y se reproducen y van formando colonias, se juntan bacterias, todas juntas, pero no forman un tejido, ¿ya? Son organismos independientes, cada uno, ¿ya? Y las otras células que nosotros conocimos, ¿verdad? Conocimos las células procariontes, que las que estábamos hablando recién, y están las eucariotas. Ya, las eucariotas, ¿verdad?, son más evolucionadas, ¿cierto? Son células más especializadas y están presentes en mayor parte, entonces, de todos los seres vivos que se conocen. Las células eucariontes se distinguen por poseer entonces material genético en un núcleo, ese como huevo duro que se ve adentro de
de esa imagen, ¿cierto? Es el núcleo. Y una serie de organelos con funciones especializadas en el metabolismo celular, ¿ya? Nosotros conocimos los nombres y también las funciones de cada uno de esos organelos. No les vamos a dar mayor detalle, ¿verdad? Porque yo necesito que ustedes se aprendan como lo principal, ¿ya? Y que al menos tengan en su memoria, ¿ya? Los nombres de estas estructuras. Y, ¿verdad? Dentro de estas células eucarionte que tienen el núcleo y todos estos organelos especializados, hay dos tipos. Están las eucariontes células animales y las eucariontes eh, vegetales, ¿ya? Tenemos entonces en común, nos vamos a fijar primero en las estructuras que tienen en común, ambas células, ¿verdad? Tienen núcleo, por lo tanto tienen material genético dentro, nucleolo, que es una estructura que está dentro del núcleo, ¿ya? Tienen retículo endoplasmático, ¿cierto? Que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Que está más apegado al núcleo, y está el retículo endoplasmático liso, que está un poquito más alejado. Si se fijan, tienen como unos puntitos en la imagen de la célula animal, el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Se ven como unos puntitos, y más alejado, la estructura que está más hacia afuera del núcleo, se ve que está lisa, ya que no tiene esos ribosomas. Desde ahí salen los ribosomas eh, en la célula eucariota. Están también las mitocondrias, que son las que proporcionan la energía, ¿ya? Está el complejo de Golgi, ¿ya? Los lisosomas, en común también está el citoplasma, ambas tienen citoplasma y membrana plasmática. En diferencia, ¿cierto? Las las células vegetales tienen una vacuola, ya que es esa estructura grande, celeste, como una gota de agua gigante, ¿verdad? Que se encuentra al interior de las células vegetales porque necesita mucha agua para hacer la fotosíntesis, ¿ya? Recuerde que la célula vegetal o los organismos vegetales, ¿cierto? Desarrollan su propio alimento, son organismos autótrofos, por lo tanto la célula necesita utilizar mucha agua, a diferencia de la célula animal, ¿ya? Y como tiene mucha agua, tiene una estructura muy blanda, y la naturaleza, como es sabia, ¿cierto? Tiene una pared celular, la célula vegetal, que le da firmeza, es como una estructura externa a la célula, ¿ya? Entonces, y entonces eso le genera mayor firmeza. Y otra cosa que tienen distinto es el cloroplasto, que es como esa estructura verde que está en la célula vegetal, que parece como una gomita, ¿ya? Ese capta la luz solar y es ahí donde se desarrolla la fotosíntesis, ¿ya? Y a diferencia, ¿verdad?, en la célula animal, de lo que tiene la célula vegetal, tiene otro organelo que se llama centriolo, y eso permite, ¿verdad?, la segmentación celular o la separación de la célula, o que se pueda reproducir, que se vaya eh, dividiendo, ¿verdad?, y reproduciendo. Gracias a los centriolos, ¿verdad?, el material genético y la cantidad de células hijas que pueden ir naciendo en la separación, en la segmentación celular, queda la misma cantidad de células, queda la misma cantidad de material genético en una célula que en otra, ¿ya? Tenemos entonces organelos en común: núcleos, nucleolos, la mitocondria, ¿verdad? El retículo endoplasmático y el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, el citoplasma y la membrana plasmática. ¿Y cuáles son los organelos entonces diferentes? El centriolo, presente en la célula animal, la pared celular, la vacuola y cloroplastos, ¿verdad?, que están presentes en la célula vegetal. ¿Ya? Tenemos entonces aquí los tejidos que forman. Tenemos células y tejidos animales
de animales y plantas. Si nosotros nos fijamos en las células animales, estas son células sanguíneas, son glóbulos rojos y glóbulos blancos, los que se ven como morados, ¿ya? Vemos entonces que las células tienen al interior, ¿verdad?, como un puntito blanco, ¿ya? Esos son los glóbulos rojos, y ese sería entonces el núcleo de la célula, ¿ya? Vemos que son redonditos, ¿cierto?, que tienen el núcleo. Los macrófagos, que son esas células que se ven ahí como moradas, también son mucho más grandes, ¿ya? Pero vemos, ¿verdad?, como la estructura que nosotros veíamos acá, eh, que son, que tienen su núcleo, que está como presente, que son redonditos. Y fíjense en las células vegetales, que son las que están en el lado derecho, ¿ya? Son como una pared, ¿ya? Se van como una red. Y eso, esa estructura que se ve alrededor de la célula, ¿verdad? Esas como líneas que van formando como una pared de ladrillos, esa es la pared celular de cada una de esas células vegetales, ¿ya? Y si se fijan bien también, tienen un puntito en el medio, y ese puntito negro es el núcleo, ¿ya? Estas son eh, observaciones microscópicas, ¿ya? Y el que ustedes ven aquí es un catáfilo de cebolla. Si alguien pudiese tener un microscopio de juguete, se ve, ya se ven, o un microscopio que sea como más elemental, no de laboratorio, se alcanza a percibir, ya, y si hace una muestra microscópica, se alcanza a percibir con ese tipo de microscopios las células animales, las células vegetales del catáfilo de la cebolla. El catáfilo es esa telita blanca que nosotros le sacamos a la cebolla, ya que está entre pared y pared. ¿Ya? Entonces las células animales, ¿verdad?, forman un tejido, este es un tejido sanguíneo, ¿ya? Y las células vegetales también van formando estos tejidos. Una junto a la otra forman, ¿verdad?, los tejidos, no como las bacterias, que eran organismos unicelulares, ¿verdad?, que estaban juntos, pero era una colonia de bacterias. Ya no forman un tejido, sino que forman un grupo que está junto solamente, ¿ya? En cambio, en las células eucariontas, ¿verdad?, son capaces de formar estas estructuras que son un tejido. Y recuerden que los tejidos forman órganos y los órganos forman los sistemas, ¿ya? Y que todos juntos, los sistemas trabajando a la par, forman los organismos. Entonces, como dice aquí, los organismos más complejos como el humano y las plantas tienen células especializadas, ¿cierto? Las que a su vez forman tejidos y estos órganos, los cuales forman parte de un sistema y estos en sus conjuntos forman un organismo. Era lo que yo les estaba hablando, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un tipo de tejido, que es el tejido sanguíneo, ¿ya? Aquí hay un tipo de tejido, que es el del catáfilo de la cebolla, pero el tejido que está en la hoja de la cebolla, o sea, así como en esos ganchitos, no, no es como hoja, en el brote, ¿verdad? En el brote de la cebolla, en eso verde, ya es diferente a este que ustedes pueden ver acá. Igual que de otra planta también va a ser distinto el tejido. Entonces, ¿verdad? Recordamos que las células, ¿verdad?, estas células eucariontas, son capaces de formar tejidos, y estos tejidos, ¿verdad?, forman los órganos, y los órganos forman los sistemas o los aparatos, ¿verdad? Y que todos los sistemas en conjunto forman un organismo pluricelular completo, ¿ya? Esto a nivel de todos los organismos. Y nosotros hablamos, ¿verdad?, que habían distintos tejidos que eran especializados. Lo hablamos en la clase anterior, ¿ya? Y hablamos acerca del tejido nervioso, ¿verdad?, que estaba constituido por las neuronas y por las neuroglias, ¿verdad?, y que están encargados de transmitir el impulso eléctrico, y las células, las neuroglias, ¿verdad?, los acompañan, los sostienen y permiten la nutrición de estas neuronas. También hay otros tejidos, ¿verdad?, como el tejido adiposo, ¿verdad?, que sus células acumulan grasa y sirven de reserva energética y como aislante térmico. Ya está el tejido muscular, que nosotros hablamos que podían haber 3 tipos de tejido muscular, ¿verdad? Que está el tejido muscular
fibroso, estaba el tejido muscular cardíaco y estaba también el tejido muscular liso, ¿ya? Que eso permitía, ¿verdad?, la constitución de otros órganos, ¿ya? De los órganos, por ejemplo, viscerales. Ya el tejido muscular fibroso permite la constitución de los músculos y el tejido muscular cardíaco, el tejido del corazón, ya forma el corazón. Entonces ahí, como dice, el tejido muscular presenta células alargadas, unas fibrillas proteicas que provocan la contracción, ¿ya? Y también hablamos acerca del tejido conectivo, que rellena los espacios entre otros tejidos, y hay diferentes. Está el laxo, denso, elástico, reticular, adiposo, cartilaginoso y óseo. Ese también nosotros lo hablamos, ¿verdad?, en la clase anterior, y hablamos de que el tejido sanguíneo tenía tres, por ejemplo, el tejido sanguíneo es conectivo, ¿ya? Y ese tejido sanguíneo tenía tres células principales, que eran los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ya? Que formaban ese tejido conectivo. El tejido óseo, que estaba formado, ¿verdad?, por los osteoblastos, ¿ya? Y el tejido cartilaginoso, que estaba formado por los condrocitos o condroblastos, ¿ya? Ese tejido, entonces, permite la protección, ¿ya?, en general de nuestro cuerpo. Y también estaba el tejido epitelial. Nosotros también hablamos del tejido epitelial, ¿verdad?, que cubre el exterior del cuerpo y reviste las cavidades internas y segrega sustancias, ¿ya? El tejido epitelial es súper importante, ¿verdad?, porque principalmente forma el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, ¿ya? y se une a otros sistemas, por ejemplo, como el sistema excretor, ¿cierto?, para segregar o para secretar sustancias en nuestro cuerpo de protección. Y también aquí dice que está el tejido del intestino, ya que está formado por el tejido muscular liso, que recubre las paredes y unos salientes y aumenta la superficie de absorción. Y el tejido de los huesos, que ya había hablado hace un poquito, que era que estas células están en unas cavidades conectadas con los nervios y los vasos a través de unos canales. A través del tejido óseo, ¿cierto?, tiene esas cavidades y por esas cavidades pasan capilares. Ya, si por ejemplo ustedes han quebrado un hueso de pollo, se dan cuenta que tiene como estas cavidades, ¿ya? Y hay capilares que van pasando por ahí, ¿verdad? Porque recuerden que en la médula ósea, ¿verdad?, sobre todo en los huesos largos, se forman las células sanguíneas, ¿ya? Por ejemplo, en el fémur se forman las células sanguíneas. Por eso es súper importante cuidar también nuestros huesos de caídas, de fracturas, ¿verdad? Porque dentro de la médula que está dentro de los huesos se forman las células sanguíneas. Esos son los tejidos humanos, ¿verdad? Y también hay tejidos vegetales. Nosotros también hablamos de los tejidos vegetales en la clase anterior, ¿ya? Y habían distintos tejidos, en su libro también sale, y se distribuyen en la planta de diferentes formas según la estructura en donde esté, ¿verdad? Está el tejido epidérmico, ¿verdad?, que tiene una función protectora de las hojas y de los tallos jóvenes, ¿ya? Principalmente están esas estructuras que se ven ahí como si fueran una boca, que se llaman estomas. En la hoja están principalmente esas estructuras, ¿ya? Y permiten captar el dióxido de carbono y también botan el oxígeno al exterior, ¿ya? Están por la parte posterior de la hoja. También está parenquima, ¿verdad?, que es el tejido fundamental fotosintético de almacén de las hojas, que también se encuentra por el lado en vez de la hojita. Si ustedes se fijan en la imagen, se ven como todas las nervaduras por atrás, ¿ya? Y por eso está por la parte reversa de la hoja, está todo ese tejido, ¿ya? Aquí hay otros nombres, ¿verdad?, del tejido que habíamos nosotros hablado en la clase anterior, pero nunca es malo conocer un poco más, ¿ya? También está el
meristemo, ¿verdad? Que es tejido de crecimiento en los ápices de raíces y tallos. Los ápices son las puntitas. Ya, entonces, cuando salen los brotes, ese es el tejido meristemo. Y está otro tejido que es suber, que es allá en la parte superior, en tallos y raíces viejas con función protectora. Ese era el tejido fundamental que nosotros conocimos en la clase anterior, ya que es el que va generando como la protección eh, a las estructuras de... ¡Ah! Dejé de compartir. Sí, Miss. Ya, ahí sí. Y el sur, ¿verdad? Que dije que era el tejido fundamental, que como lo conocimos nosotros. Y está el tejido conductor, ¿verdad? Que está en el interior de los troncos y los tallos y las nervaduras de las hojas, que nosotros lo conocimos en la clase anterior como tejido vascular. Ya yo no les voy a preguntar especialmente por cada uno de estos, ¿ya? Yo sí lo puse porque es importante que ustedes sepan que en las plantas también se generan tejidos porque tienen células eucariontas, ¿ya? Las plantas no son un organismo que nace porque sí, ¿ya? Cada planta, ¿verdad? Tiene un tejido especializado y de hecho las semillas ya tienen mucho tejido especializado, ¿ya? Quiero saber si queda claro, si tienen alguna duda o si necesitan que haga más énfasis en algún tema de la presentación, porque voy a pasar a revisar la prueba ahora. Miss, ¿me escucha, cierto? Sí, sí, lo escucho. Miss, yo pregunté por el chat, bueno, me respondió Diego que está todo bien, Martín también, que está todo claro. Ya, Eh, Ian me dijo de que no comprende algunas cosas muy bien. ya, pero ¿qué cosa para yo poder volver a retomarlo? Eso está, si me puede responder Ian, por favor, para ver si podemos, la Miss puede repasar un poquito más. Tomás me dice que está todo claro, ningún problema. Osvaldo también, todo bien, todo claro. Ya, Anastasia también, todo claro, súper. ya. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar la evaluación, vamos a revisar las preguntas, ¿ya? Y luego, ¿verdad? Vean ahí en las preguntas qué cosas no entienden o si no entienden la pregunta, cómo está redactada, ¿ya? Em, y luego voy a volver a que yo creo que son sobre las características de las células que puede que tengan un poco de confusión porque donde son eucarionte, procarionte y de la eucarionte nacen dos más, entonces puede que ahí tengan un poquito de confusión, ¿ya? Voy a ir entonces a la evaluación. Ya, aquí ustedes tienen su prueba, ¿verdad? ¿La ven? Sí, se ve, Miss. Ya. Lo primero, ¿verdad? Es que ustedes tienen que poner su nombre. El primer error que yo cometí el otro día que la publiqué sin nombre, ¿verdad? Y algunos ya la habían contestado y no sabía de quién era. Ya, entonces, aquí dice, la primera pregunta dice, marca cuál o cuáles corresponden a postulados de la teoría celular. Cuando ustedes tienen esas preguntas que tienen esos casilleros, pueden marcar más de una, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que marcar cuál o cuáles corresponden, ¿ya? Toda célula proviene de una célula preexistente, la célula es la unidad estructural de la materia, la célula es la unidad básica de los seres vivos,
La célula contiene el material genético heredado y heredable, y en la célula se originan todos los procesos básicos del metabolismo, respiración, reproducción y nutrición. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ahí ver cuál, ¿verdad? O cuáles son, corresponden a los postulados de la teoría celular. La segunda dice, ¿cuáles son las estructuras que toda célula posee? Y ahí ustedes tienen 4 alternativas, ¿verdad? Y tienen que marcar cuáles corresponden. Ahí dice cuáles. Entonces, fíjense que no es solo una. Después dice, se caracteriza por su material genético, está repartido en todo el citoplasma. La definición anterior corresponde a qué cosa. Hay una estructura, ¿verdad?, que habla de las que están ahí. Dice ribosoma, células eucariontes, células procariontes y bacterias. ¿Ya? Aquí hay una imagen, ¿verdad? Ustedes tienen que fijarse en esta imagen, ¿ya? Y les pregunta, la siguiente imagen corresponde ¿a qué célula? ¿Célula procarionte animal? ¿Célula eucarionte vegetal? ¿Célula eucarionte animal? ¿O célula procarionte vegetal? Entonces ustedes tienen que fijarse en la imagen, acordarse, ¿verdad?, del repaso que hicimos, del PPT que estaba ahí, o del libro, ¿verdad? Si ustedes no han hecho el repaso del PPT, pueden hacerlo el repaso del libro. En el libro también ustedes tienen imágenes muy buenas, ¿ya? Y que son súper gráficas de el tipo de célula que yo estoy preguntando acá, ¿ya? Después dice, marca aquellos organelos que diferencian a la célula eucarionte vegetal de la célula eucarionte animal. Entonces, ustedes tienen que ver, de todos los organelos que están aquí, tienen que revisar cuál o cuáles, ¿verdad?, no corresponden entre los dos, o cuáles hacen la diferencia, ¿ya? Entonces yo voy a revisar cuáles son diferentes. Ese tienen que marcar, los que hacen la diferencia. Y la última pregunta dice, ¿qué célula está asociada a los siguientes tejidos humanos? En la columna, ¿verdad? En la columna ustedes tienen célula músculo cardíaca. Y entonces, ¿a cuál corresponde? ¿A qué tejido corresponde? Al tejido cardíaco, al tejido epitelial, al endotelio, al tejido alveolar, al tejido nervioso o al tejido óseo. Es una célula con un tejido, entonces fíjense bien ahí. Ya están para marcar los casilleros con todos, pero yo voy revisando si los tiene todos marcados, es porque no sabe. Entonces yo voy a ponerla como mala. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse ahí. Osteoblastos, ¿a qué corresponde? Célula epitelial, ¿a qué tejido corresponde? Las neuronas, ¿a qué tejido corresponde? Neumocitos, ¿a qué tejido corresponde? Y las células endoteliales, ¿a qué tejido corresponde? ¿Ya? Ustedes, ¿verdad? Hay células y tejidos que están en su libro y otros tendrían que haberle puesto atención a las disertaciones que hicieron los compañeros en las clases anteriores, ¿ya? Las preguntas yo creo que están muy fáciles, ¿ya? Las hice muy, muy fácil para poner muchos MB, ¿ya? Pero quiero saber si alguien tiene alguna duda. Alguien en el chat que pregunte algo, que tenga alguna duda, que se haya equivocado y quiera remediarlo. Ahora, Miss, no tengo nada. ¿No? No. Bueno, lo Ya. anterior nomás que estaba todo claro, la gran mayoría. Ya. Miss, aquí tengo una ¿Alguien? consulta. Ya. Preguntan si, bueno, Martín dice que está todo claro, pero uno puede volver a hacer la evaluación formativa. Ya, se puede, pero me tiene que mandar un correo y decir, la primera está mala y revíseme la segunda para yo no perder el tiempo y estar revisando 5, por ejemplo, evaluaciones formativas, ya de cada uno. Lo que eso puede hacer, ¿ya? Pero me tiene que avisar. Si no, yo tomo la primera que vi y la reviso y le mando porque no voy a estar viendo que usted le ayuntó. Ah, ya, como me salió buena, me salió mala, 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 ah, ya, la hago otra vez. Ah, de nuevo me salió mala, ah, la hago otra vez. No.
¿ya? Porque yo no voy a estar aquí revisando como 5, 6, 7 evaluaciones por cada uno, es una solamente, ¿ya? Tiene la oportunidad de hacer otra más, pero me tiene que Miss, avisar. Miss, aquí consultan por la primera pregunta, el último casillero. Ya. Dice, en las células se originan todos los procesos básicos del metabolismo. Respiración, reproducción y nutrición. Acuérdense de la teoría celular, ya que nosotros hablamos acerca de la teoría celular. Yo tengo mi computador abierto, por eso voy a ir viendo. Ya, que habían 4 postulados, ¿cierto? Que el primer postulado decía que la célula es la unidad básica de todo ser vivo, ¿ya? Que la célula procede de una célula preexistente y que en toda célula ocurren las funciones vitales de todo ser vivo. Y yo les hablé acerca de esas funciones vitales, que estaban relacionadas con el metabolismo de todos los seres vivos, que era la respiración, la reproducción y la alimentación o nutrición. Y tenemos un cuarto postulado, ¿verdad?, que tiene que ver con que toda célula, ¿verdad?, en su interior tiene un material genético que hereda y también es heredable, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, mister? Sino como para poder hacer una nueva, No, Miss, ninguna otra un consulta por repaso ahora. chico nuevo. Ya. Voy a hacer entonces nuevamente un repaso corto, ¿verdad? No con tanta explicación como era antes. Le estaba hablando entonces de los postulados, ¿verdad? Nosotros iniciamos nuestra unidad con la teoría celular que tenían 4 postulados, que es, ¿verdad? Que se refiere a la primera pregunta que ustedes pueden ver en su evaluación formativa, ¿verdad? Que habla acerca de que el primer postulado, que es la teoría celular, habla que la célula es una unidad básica de todo ser vivo, procede de una célula preexistente, que cumple con las funciones vitales, ¿verdad? Y que en su interior está el material genético que hereda, ¿ya? Y, aquí, eso quiero ver. Quiero ver si es que puedo buscar aquí en internet una cosa. Ya, para que vean. Nos vamos a fijar en este esquema, ¿verdad? Porque quiero que les quede claro, ¿cierto? Que las células, ¿cierto? Tienen 4 estructuras principales que hablamos que era eh, la membrana plasmática, ya el citoplasma, el ribosoma y el material genético, ¿ya? Todas las células tienen estas 4 estructuras y, ¿verdad? Se separan en 2 grupos las células. Están las células procariotas, que es la que ustedes ven arriba, ¿verdad? Que son simples, son más primitivas, son mucho más pequeñas, ¿ya? Y el material genético está disperso en el citoplasma y no tienen un verdadero núcleo, como dicen, sino que está, ¿verdad?, repartido en todo el citoplasma. Y principalmente son bacterias las que tienen este tipo de células, ¿ya? Y tenemos el otro grupo, ya que este grupo son las células eucariotas, que son más complejas, ¿cierto? Son más evolucionadas y tienen mayor tamaño, ¿ya? Tienen un núcleo verdadero y corresponden al reino animal y vegetal. Y otros también que son los móneras, que son el reino de los, eh, no, perdón, al reino fungi, que es el reino de los hongos, y de los protistas, que son los protozoos. Perdón, ¿ya? Y estas células eucariotas, o eucariotas, como dice ahí, se dividen en 2 grupos importantes, que son las células vegetales,
y las células animales, ¿ya? Las células vegetales es importante, a diferencia, ¿verdad?, de las células animales que contienen cloroplastos, ¿ya? Y que con eso pueden hacer la fotosíntesis y tienen la pared celular, que era lo que yo les decía, que les proporciona una estructura, ¿ya?, a la célula vegetal. Esa pared celular, entonces, las afirma, ¿ya? Y como nosotros vimos en el repaso, generan como esa pared, ese tejido se ve como una pared, el tejido vegetal se ve entonces como una pared, como una célula al ladito de la otra debido a que tiene esa frontera ya cada una de las células. Y en el tejido animal, ¿verdad? No poseen cloroplastos, ¿cierto? Porque no se realiza fotosíntesis, los animales no producen fotosíntesis, ¿ya? Y tampoco tienen pared celular, ¿ya? Pero sí tienen los centriolos que permiten esa división celular cada vez que se va reproduciendo la célula, ¿ya? Tienen también en su estructura el núcleo, ¿verdad? Tienen el núcleo, tienen la mitocondria, tienen el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Los ribosomas, y como les dije también, el aparato de Golgi me falta, y el centriolo, ¿ya? Está en la célula animal. Entonces, ¿verdad? Si hacemos un resumen, ya estas dos, los tipos de célula, ¿verdad? Son procariota, eucariota, y la eucariota se divide en vegetal y animal, ¿ya? Principal diferencia de la vegetal con la animal es que en la vegetal se desarrolla la fotosíntesis, ¿verdad? Por lo tanto tiene una estructura específica que se llama cloroplastos, y, ¿verdad? Tiene esa pared celular, ahí dónde está, dejé de compartir. ¿Por qué se me va el internet? Ya. Y tiene entonces estos cloroplastos, perdón, esa pared celular, que le da firmeza entonces a la célula vegetal, ¿ya? Que serían como las principales diferencias, que también se lo pregunto en la evaluación. Miss, hay una consulta en el ¿Sí? chat. Preguntan Sí. si cloroplasto o cloplasto es lo mismo. Cloplasto. Sí. No sé, no lo conozco como cloplasto, siempre lo estudié como cloroplasto. Googleemos. Yo no me lo sé todo. No, y sale todo como cloroplasto, ¿eh? Busquemos. No, de hecho me lo corrige. En el libro también de ustedes sale como cloroplastos. Yo tengo el Ya. libro abierto aquí y sale de esa forma. El Google también me lo corrige, ¿no? Dice, se muestra el resultado de cloroplastos. A ver, busquemos igual cloroplasto. No, sigue diciendo que es un cloroplasto. Sí, Miss, es que aquí me menciona de que en una guía que hizo salía clopasto. Me tuve que haber equivocado, entonces. Sí. Es cloroplasto. Ya, Sí. yo me salté vocales, tenía mucha hambre. O sea, letras. No, pero es cloroplastos, chicos. Yo me equivoqué. Ya, pero son cloroplastos. Ya. ¿No hay dudas? ¿Más? No, ¿Nada? Miss, no tengo más consulta en ¿No? el chat. Ya, chicos, entonces, quedan invitados, ¿verdad?, para hacer esta evaluación formativa, ya que es bien cortita, no se van a demorar mucho. Recuerden que si van a corregir, avíseme, porque yo reviso la primera que encuentro. Y
repase, ¿verdad? Repase el PPT, repasen su libro, luego conteste. No está difícil, está corta y, y la idea es que ustedes puedan tener su retroalimentación durante estos días y la idea es que también aprendan, ya aprendan de lo que hemos pasado, del contenido que ustedes vamos viendo. Con esto, con la evaluación formativa, nosotros terminamos el área de biología, ya terminamos todo lo que es sí, el área de biología y vamos a iniciar con física, ya la próxima clase entonces que tengamos, vamos a iniciar con la unidad de electricidad, ya, entonces sí le pueden echar un ojito a su libro, ya, o ver algunos videos de qué es la electricidad, ¿verdad? Y les comento que vamos a hacer bastante experimentos, ¿ya? Así que yo les voy a ir pidiendo semana a semana materiales, pero súper simples, que los pueden encontrar en la casa, ¿ya? Para poder hacer las clases, ¿ya? Entonces, para ahí hablaría un poquito más acerca de los tipos de experimentos que vamos a hacer, ¿ya? Para que con eso, espero que tengan una muy buena semana, ¿ya? Que desarrollen su evaluación formativa durante el día y que estén muy bien. Vamos a la hora, así que nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao chicos, que estén bien.